Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y bienvenidos a la sección Leyendo la Información con Sentido Crítico, en donde repasamos las noticias de la última semana, de los últimos 10 días, con, con un tono más reflexivo, más analítico del que normalmente se dedican a las noticias, donde por regla general el comentario más profundo que hace uno es una puteada. Vamos a ver esto. Breve paréntesis, hay un vecino mío trabajando con una moladora. Me disculpo por el ruido ambiente. Ahora sí vamos a ver esto. Estuve buscando noticias sobre la crisis energética en YouTube y me llamaron la atención los titulares de los videos tomados de los medios masivos de comunicación. Siempre que uno busca noticias, sistemáticamente la de YouTube le recomienda a los mass media. No, no el video que esté más buscado, que haya captado más el interés de la gente por los procedimientos habituales de YouTube. Y me llamaron la atención los titulares, decía, donde en Inglaterra la crisis energética está provocada por el Brexit, en Estados Unidos es culpa del racismo, en Sudamérica es culpa de Bolsonaro y así por el estilo. O sea, no hay una crisis energética global, sino que por una asombrosa casualidad, el Brexit provocó una crisis energética en Inglaterra, el racismo provocó una crisis energética en Estados Unidos, culpa de Bolsonaro tenemos una crisis energética en Sudamérica, largos etcétera. Y esto es algo que evidencia cómo funcionaron siempre los mass media y evidencia por qué están dejando de funcionar estos titulares. Vos, en la década de 1980, incluso en los 1990, podías decir una mentira distinta en cada país eh, sobre un problema global y la gente, incluso gente inteligente, iba por ahí a tragárselo porque no tenía otra fuente de información que los periódicos locales. Entonces, bueno, los periódicos estaban diciendo esto y podía haber gente que discrepara, que esto, que lo otro, pero no tenían otra información. Por ahí alguien que supiera de economía, que tuviera algún conocimiento técnico muy específico, decía, no, estos tipos lo que están diciendo es bullshit. La causa no es el Brexit, la causa no es Bolsonaro, etcétera. Pero tenía que ser una persona con conocimientos técnicos en la materia. ¿Qué pasa? Que hoy en día cualquiera se da cuenta que te están mintiendo. Lo único que tenés que hacer es hacer una búsqueda en YouTube y te das cuenta que están diciendo una mentira distinta en cada país. No hace falta ser una persona brillante, no hace falta tener conocimientos técnicos específicos. Eh, y sin embargo, siguen operando del mismo modo. Siguen operando del mismo modo. Siguen diciendo una mentira distinta en cada país sin darse cuenta que van a aparecer todas juntas cuando busques crisis energética en YouTube. Esta es la gran crisis no energética, sino la gran crisis de los medios masivos. Esta es la razón por la que están perdiendo lo que ellos llaman credibilidad. O sea, los más media nunca tuvieron la menor intención de decir la verdad. Intentaron ser creíbles y están dejando de serlos. Um, estuve, estuve leyendo una noticia. La noticia no era muy interesante, pero decía, tenía un razonamiento que es lo que quiero comentar. Estaban comentando sobre cierto asunto en Las Vegas, Estados Unidos. Y decían que Las Vegas fue básicamente fundada por la mafia, pero que la mafia vendió todos los casinos a empresas privadas, empresas legales, y realmente ya no tiene poder en Las Vegas. O sea, el razonamiento de estos tipos era, la mafia es algo malo, por lo tanto que no haya mafias es algo bueno. Yeah. Eh, Suena razonable. El asunto es que no es verdad. Y esto es una verdad contraintuitiva. Esto, repito, no es obvio.
Uno lo que piensa es, la mafia es algo malo, no hay mafia. Bien, no hay mafia, esto es algo bueno. Hay cosas que son malas y sin embargo son un buen síntoma. Son indeseables en sí mismas y sin embargo es algo bueno que existan. Ejemplo, el dolor. El dolor no es algo agradable, pero si nos clavamos una aguja y no sentimos dolor, eso debería alarmarnos, no ponernos contentos, deberíamos salir corriendo al médico. Por ejemplo, en fenómenos sociales, Emil Durkheim decía que cierta cantidad de crímenes y cierta cantidad de suicidios son normales, forman parte del funcionamiento ordinario de una sociedad. Si el crimen cae por debajo de cierto umbral, o los suicidios caen por debajo de cierto umbral, lejos de ponernos contentos, es un síntoma que debería alarmarnos. Esto, lejos de ser algo para ponerse contento. Qué bueno, el crimen ha desaparecido o casi ha desaparecido. No es algo para ponerse contento porque no es normal. No es normal que en una sociedad no haya crímenes. Esto le suena a algo que un intelectual se sacó del sombrero en su torre de marfil. Les pongo un ejemplo real de esto, un ejemplo concreto. Los países musulmanes, los países donde rige la Sharia, tienen índices bajísimos de violaciones. Hay una violación por año por 1 millón de habitantes. Es bajísimo, es casi cero. Y sí, porque las mujeres no pueden salir a la calle. ¿Quién las va a violar? ¿Dónde? Está lejos de ser algo para ponerse contento. Eso, la virtual desaparición de un crimen en esas sociedades. Este, por ejemplo, es un ejemplo real, actual, de lo que decía Durkheim en la teoría. Que el crimen caiga por debajo de cierto umbral está lejos de ser algo para ponerse contento. Hay indicadores, hay hechos sociales, hay hechos políticos que son indeseables en sí mismos y sin embargo es deseable que existan o es deseable que puedan existir. Por ejemplo, en quienes vivan en Colombia estarán acostumbrados a oír la charlatanería de la izquierda sobre los falsos positivos. Los falsos positivos, para el que no sepa qué es en Colombia se contrató a mercenarios para combatir a la guerrilla y los mercenarios mataban personas al azar y decían que eran guerrilleros. Esos fueron los falsos positivos. Sin dudas eso es una cosa nefasta, creo que nadie en su sano juicio va a defenderlo eso. El asunto es que el hecho en sí de que hayan existido falsos positivos indica que en Colombia no se le podía disparar a cualquier cosa. Durante la represión a las protestas de Cuba este año no hubo falsos positivos porque en Cuba, o en cualquier país socialista, si te disparan pasás a ser positivo. Entonces en esos países no puede haber falsos positivos. En estos días un charlatán me dijo que en los países comunistas no hay monopolios, no hay corralitos bancarios. Sí, porque no hay otra cosa. Un país comunista es un monopolio y no hay corralito, la gente no le incautan sus ahorros porque la gente no tiene ahorros. O sea, el banco en un país comunista vive en estado de corralito perpetuo. Por la misma razón no hay latifundios en un país comunista. Que esto me lo dijo alguien de buena fe, no un charlatán como el que me dijo este sofisma. Alguien me dijo, bueno, que él veía en Córdoba, la provincia, no en España, en la provincia de Argentina. Veía a los latifundios ojeros y está bien, yo no soy comunista, pero esto me cae mal. Como que bueno, en los países comunistas no hay latifundios. No, los países comunistas no hay latifundios porque son latifundios. Un país comunista es un latifundio. Es un latifundio, un monopolio. Y no es otra cosa. Esto es un ejemplo. Bueno, por la misma razón, en los países socialistas no hay falsos positivos. O sea, que haya en la represión de una insurrección haya habido falsos positivos es algo indeseable en sí, pero es deseable que
pero es deseable que sea posible. Es deseable que exista el concepto de falso positivo. Lo que nos lleva, después de toda esta larga vuelta, nos lleva al tema del que partí, la mafia. La mafia es una cosa nefasta, es una cosa despreciable, y sin embargo es deseable que exista. La mafia es algo que habla, que haya una mafia, es algo que habla bien de un país. En Argentina no hay mafias, no hay mafia, porque el crimen organizado es el poder judicial. Simplemente no quiere, el poder judicial no quiere competencia, por eso no hay mafia en Argentina. La mafia te indica que en un país hay un grupo altamente organizado y jerárquico, fuertemente armado, asquerosamente ricos, y sin embargo no pudieron formar parte del Estado. El Estado tiene algo en su constitución no me refiero al texto, me refiero al modo en que está constituido un Estado. El Estado donde hay una mafia tiene algo en el modo en que está constituido, en el modo en que está organizado, en los fundamentos morales, en lo que está basado, que llevó a decir, no, estos tipos no pueden formar parte del Estado. O sea, por más que tengan cientos de hombres armados, tengan una organización jerárquica extendida por todo el país, por más que sean asquerosamente ricos, no, estos tipos no pueden ser parte del Estado. O sea, que exista la mafia es algo que habla bien de un país. Y que en una sociedad dedicada a un negocio obviamente inmoral, como es el juego, que no haya una mafia, está lejos de ser algo para ponerse contento. Que eso exista, Las Vegas exista, y no esté controlado por una mafia, está lejos de ser algo, qué bien. Es algo que no habla bien. No habla bien de Las Vegas y no habla bien de Estados Unidos. Que Las Vegas pueda existir legalmente, que no entre en conflicto con el Estado, no habla para nada bien. No es algo, qué bueno, se terminó la mafia. No. Green Day, el grupo de punk rock, organizó un concierto solo para vacunados. Y van a pedirte el certificado de vacunación, y si no tenés las vacunas, no podés entrar al concierto de Green Day. Ajá. ¿Se acuerdan de esto? No quiero ser un idiota norteamericano, una nación gobernada por los medios de noticias en la era de la histeria informatizada. No tuvieron suerte, por lo visto. No me quiero burlar de Green Day, no solo me quiero burlar de Green Day. Todos, después de cierta edad, en algún momento nos encontramos con algo que escribimos cuando teníamos 15 años, o algo que alguien nos dice que pensábamos y no habíamos olvidado, y nos encontramos con que nos hemos convertido en lo que temíamos ser. Nos pasa a todos después de cierta edad. No es que... Lo que pasa es que estos tipos no lo escribieron lo escribieron en su canción más conocida, no lo escribieron y son famosos. No lo escribieron en su diario que quedó arriba de una estantería. En el diario que tenían a los 15 años. Nada más, es la única diferencia. Repito, les pasa a cualquiera. Lo que quiero comentar no es eso. Lo que quiero comentar es algo le pasó a la gente. En buena parte del mundo, no en todo el mundo, pero en buena parte. En Estados Unidos y el área donde Estados Unidos tiene una influencia cultural más fuerte. Argentina, por ejemplo. Algo le pasó a la gente. La gente cambió. Y esto... No me refiero obviamente a que los jóvenes se volvieron viejos, vaya noticia. No me refiero a un hecho político económico puntual.
No hablo de crisis económica, no hablo de conflictos armados. Eh, Al contrario, ha cambiado asombrosamente poco el mundo en los últimos 20 años. En todo ese aspecto, en el aspecto económico, en el aspecto internacional, ha cambiado asombrosamente poco. No me refiero a eso. La gente cambió, la gente es distinta. Es como, es como estar viviendo en la invasión de los usurpadores de cuerpos. Hay alguien que se llama igual, que ocupa su rol social y que se supone que tenés que tratarlo como si fuese el mismo, pero es un alienígena. Pero es un alienígena. Esto es lo que pasa. Es como la gente cambió y superficialmente siguen siendo los mismos. Pero, pero son impostores, son otros. Se convirtieron en alienígenas. Y repito, esto no es Green Day. Esto es simplemente me vino bien la excusa para hablar de este tema. No sé qué pasó en los últimos años. La gente cambió. Y me alarma. Y no cambió. Oh, qué bien, esto era malo y ahora ya no existe. No, cambió de modo nefasto. Es increíblemente creepy. Eh, por eso lo comparé a una película de terror, no a, qué buenos tiempos que estamos viviendo. Eh, el, el streamer conocido como John Turks, Jóvenes Turcos, lo desafió a pelear a Joe Rogan, a su colega. Y Joe Rogan aceptó. Se van a encontrar, no a cagarse a trompada en la calle. Lo cual, cosa de ellos, pero no me molestaría. Eh, lo desafió a encontrarse en un ring con un árbitro y agarrarse a piñas por algo que dijo Joe Rogan. Esto lo han tomado a risa los que comentaban esto y lo veían como algo ridículo, estúpido y sin importancia. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es ridículo y estúpido, pero no es algo que me cause gracia. No es algo que diga, qué divertido. Porque ¿saben qué es esto? Esto es el regreso de los duelos. Todavía de modo muy moderado, de modo, de modo muy indirecto, pero es en esencia un duelo esto. Y no sería la primera vez que nos quieren vender como un progreso, como un avance social, el retorno de una institución nefasta que habíamos dejado en el pasado. Eh, por ejemplo, en Argentina, donde vivo, la violación sexual volvió a ser un crimen contra el honor y dejó de ser un crimen, volvió a ser un delito contra el honor, dejó de ser un crimen contra la persona, que era un progreso enorme que se había hecho, progreso real, y te lo disfrazaron con un nombre nuevo. No es delito de honor, sino delito contra la integridad sexual de la persona. Es un delito de honor. Eh, no vaya a ser cosa que te quieran disfrazar el duelo cambiándole el nombre y diciendo, miren esta cosa nueva que hemos inventado y que va a ser un gran progreso para la civilización. Cuando alguien dice algo que no nos gusta, lo vamos a desafiar a una pelea en reglas limpias, un duelo. No es un duelo, se llama de Pepe, le vayan a cambiar el nombre, pero es un duelo. Y te lo van a querer vender, lo que es un retroceso alarmante a una institución medieval, te lo van a querer vender como un progreso social, como un avance, como una mejora de la democracia. Como ya lo han hecho con otros retrocesos alarmantes a instituciones medievales, el infanticidio, la violación considerada como un delito de honor, otros retrocesos culturales alarmantes y bárbaros, te lo van a querer vender como un progreso. O sea, creo que esto puede pasar porque ya pasó. Y no lo van a llamar duelo, eso seguro. No lo van a llamar duelos.
Y repito, no es una anécdota para tomar a chiste lo de la pelea entre John Torque y Joe Rogan. No es un tema para reírse, no es un tema divertido. Es algo que tiene que dispararnos varias alarmas. Eh, Unamuno decía que el político se ocupa, el filósofo se preocupa, se ocupa de los problemas que todavía no han estallado, de los problemas. El político se ocupa de, vino un tsunami y estamos con el agua al cuello, el político se ocupa. El filósofo se preocupa, se ocupa de lo que todavía no es un problema, de lo que va a ser un problema. Bueno, vamos a tener una actitud filosófica, vamos a preocuparnos de este tema de arreglar las disputas, de arreglar una disputa entre streamers en un cuadrilátero. Porque esto se va a convertir en un problema serio si no lo paramos de entrada. Si no lo paramos de entrada, no, esto es una estupidez, esto así no hacemos las cosas acá, se va a convertir en un problema serio si esto sigue avanzando. Espero que esto sea una anécdota extravagante y no que siente un precedente. Porque repito, me parece estúpido y me parece ridículo. No me parece gracioso. No me parece gracioso. Están despidiendo en varios países del mundo a trabajadores de la salud que se negaron a darse la vacuna inútil del COVID. ¿Se acuerdan cuando el año pasado los Mass Media organizaba aplausos todas las noches para los héroes de los trabajadores de la salud? O sea, esta gente pasaron a ser de héroes, pasaron a ser parias que deben ser despedidos de su trabajo. ¿Por qué? Por lo mismo que eran héroes el año pasado, porque los decían los medios. Los medios, vos sos un héroe mientras los medios le digan al populacho, a la turba, que sos un héroe. Esto ha dejado corto a distopías, a sátiras que se habían hecho. Películas como Network de la década del 70 o Walk the Dog de los 90 se quedaron cortísimas. Son parodias, son sátiras del funcionamiento de los mass medias. Ni sospecharon en que iba a terminar eso, ni sospecharon el poder que iban a llegar a tener los mass media, ni lo sospecharon. Lo que muestran esas sátiras se queda cortísimo. Lo que muestran esas sátiras se queda cortísimo. En Watch the Dog, por ejemplo, inventan una guerra que no existe, para lo cual contratan a un director de cine para que filme las imágenes de la zona de guerra y cree la historia. Eso no hace falta. Hoy en día los medios te pueden decir que hay una guerra y la gente lo acepta. No, pero pará, ¿dónde están las imágenes de los bombardeos? No, no hay imágenes, pero nosotros estamos diciendo que hay una guerra, por lo tanto hay una guerra. Y lo va a aceptar la gente. O sea, esa es una sátira que se quedó corta ante la realidad. Se quedó corto ante la realidad esa sátira. Estaba viendo, esto no es una noticia, estaba viendo una comedia, una película, una escena de comedia, donde hay una chica, una adolescente muy joven, que está conversando, creo que es el hermano mayor, otro personaje. Y está contando que un chico con el que andaba le dio bolilla a la chica más bonita de la clase y la dejó de inmediato sin pensarlo 2 segundos. Y la cambió por la chica más bonita de la clase. Y comenta, ¿cómo se le... es un... comenta la chica esta, es un... Y se queda pensando, ¿cómo se le dice puta a un chico? Y el hermano más grande le dice, no han inventado la palabra. Deberían. A ver, quería comentar esto. Esto no es un ensayo sobre el lenguaje. No es un ensayo filosófico sobre el lenguaje. Es una escena de una comedia y cumple el rol que se propone. Te hace reír. Bien. Sé esto. No voy a criticar la escena por... Pero quiero comentar algo que está implícito en esa escena. Es
Una teoría errónea sobre el lenguaje que está muy extendida es que alguien inventa el lenguaje. Alguien inventa el lenguaje. Si no hay una palabra que vos necesitas, deberían haber inventado esa palabra. Los fabricantes del lenguaje deberían haberla inventado, esa palabra. Y la gente de a pie nos tenemos que arreglar con las palabras que estos inventores del lenguaje, sean quienes sean, tuvieron la buena voluntad de inventar y nos tenemos que arreglar con lo que hay. O sea, es como que hay una casa de la moneda del lenguaje y las personas de a pie usamos los billetes con la denominación y con el valor que tuvieron a bien darle los tipos de la casa de la moneda. Es una idea muy extendida y que está implícita en verbos como acuñar un neologismo y, y otros por el estilo. Es esta idea de que hay una casa de la moneda del lenguaje. Las palabras se acuñan en la casa de la moneda del lenguaje. Bueno, el lenguaje no funciona así. El lenguaje no funciona así. El lenguaje es algo que está en continua improvisación y cuando no tenés la palabra que necesitas, el lenguaje te da las herramientas para fabricarla. Por ejemplo, en esta escena, esta chica tenía la palabra exacta que estaba buscando y lo único para decir lo que quería decir, y lo único que tuvo que hacer es usarla en un contexto ligeramente distinto o darle un sentido un poco más amplio, más abarcativo del que normalmente tiene. Pero dijo lo que quería decir. No es que no pudo decir lo que estaba pensando porque que el novio era una puta. No es que no lo pudo decir porque no habían inventado la palabra, la casa de la moneda que acuña el lenguaje. O sea, tenía la palabra justa para decir lo que quería decir y lo dijo. El asunto es que esta teoría errónea del lenguaje es algo que está implícito en un montón de disparates que van y vienen y que mucha gente cree que son algo nuevo, pero que han existido desde hace siglos. La idea de vamos a hacer un lenguaje nuevo, vamos a hacer un lenguaje mejor. Como cuando un gobierno dice, bueno, esta moneda es un caos, vamos a cambiar la moneda y ponemos en circulación una moneda nueva. Esto que mucha gente cree que ha leído muy poco, cree que es algo nuevo. Ya Aristófanes se burlaba del lenguaje inclusivo de la antigua Grecia. Cada tanto aparece algún cráneo que se le ocurre la idea brillante de, vamos a inventar un lenguaje nuevo que sea mejor que el que estamos usando ahora. Cada tanto aparece alguna mente brillante que se le ocurre esa misma idea. Desde hace 2400 años por lo menos. Ya Aristófanes se burlaba de esas estupideces. Y lo que está implícito detrás de todas estas estupideces, del lenguaje gramaticalmente correcto que proponían algunos sofistas, del casticismo que estaba de moda unas décadas atrás, de lo que ahora llaman lenguaje inclusivo y de otras estupideces por el estilo. Lo que está de fondo de todos esos proyectos de lenguajes utópicos es la idea de que el lenguaje es acuñado en alguna institución, como la moneda, y la gente tiene que usar el lenguaje que hay. No funciona así el lenguaje. El lenguaje no funciona así. Por eso todos esos proyectos utópicos están condenados a un rotundo fracaso, porque parten del supuesto de que hay algo malo en el idioma que usamos, en el idioma normal. El idioma normal tiene algo de malo. No, el lenguaje normal está perfecto. El lenguaje normal está perfecto. No tiene ningún problema. Están solucionando un problema que no existe. El lenguaje ordinario te permite decir cualquier cosa que quieras decir y si no tenés la palabra te da las herramientas para inventarla. Está perfecto. Está perfecto. No tiene ningún problema que haya que solucionar. Repito, esto no es una crítica o una comedia. No es esa la intención. La escena esa me pareció muy divertida,
Pero me pareció que era una buena excusa para hablar de este tema. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.